Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Olvidamos también que protegerla es asegurarnos nuestro futuro. Comenzamos a pensar en nuestra cuenca cuando los coordinadores de la Olimpiada del Agua llegaron a nuestra escuela. Esa misma semana, una noticia impactante comenzó a replicarse en los portales de la zona. El río Luján, alcanzado por el peligroso glifosato, alertaban los titulares. No lo pensamos ni dos veces. Empezamos a leer sobre el Centro de Investigaciones Medioambientales, organismo dependiente de la Universidad de La Plata y el CONICET. Su estudio demostró la presencia de un herbicida en importantes cursos de agua de nuestro país, entre ellos el río Luján, en el cual se detectó la mayor concentración de glifosato. No nos sorprendimos, pero sí nos preocupamos. El agua de los ríos es el agua que llega a las napas, es el agua que, y a la inversa, ¿no? El agua de las napas es la que además se filtra hacia los ríos. Entonces, si hay agua, y esto es central, si hay agua en el río, hay agua en las napas. Y si hay agua en las napas, esa agua la estamos consumiendo, porque las napas es el lugar donde nosotros extraemos el agua para poder consumirla. Primero hay que, digamos, como entender qué es lo que hace que este producto llegue al agua, ¿no? Básicamente el glifosato llega arrastrado por el agua de escorrentía, lo que decimos cuando llueve y el agua hubo alguna aplicación o hay restos de glifosato o de las sustancias de degradación del glifosato. Quedan en el terreno y son arrastradas por el agua de lluvia que escurre por la superficie del suelo o por los primeros centímetros de la capa del suelo, y de esa manera se incorpora al agua del río. Entonces, nosotros hoy, en términos de nuestra vida cotidiana, decimos, tenemos en este caso, tres exposiciones, una directa al glifosato. Quienes vivimos en regiones como Luján, Giles, Exaltación de la Cruz, literalmente nos fumigan, porque no nos piden permiso, nos fumigan directamente. Y después hay dos formas de exposición directa. Una es la de los alimentos. Nosotros consumimos pequeñas raciones de agrotóxico todos los días. Y el agua. Yo creo que la contraparte de ver estos datos es entender que estas cosas no suceden porque sí, sino que suceden porque son hijas o consecuencia de los modelos productivos que se han desarrollado en nuestro país. El modelo actual aparece altamente concentrado, ¿no? Y tal vez, digamos, esta concentración en cuanto a los bienes producidos y la tierra disponible para producción, cada vez más concentrado. Y esto está de la mano, digamos, siendo promovido o favorecido por el monocultivo, ¿no? Digamos, de la superficie total que se podría cultivar en nuestro país, el 60% es soja, en los cuales se usan el paquete tecnológico de semillas transgénicas y gran cantidad de plaguicidas. Este paquete que se inserta en Argentina en la década de los 70 con la dictadura, con la Revolución Verde, tiene, si se quiere, una vuelta de tuerca en la década de los 90, cuando en el año 1996 se aprueba la soja transgénica Roundup Ready de Monsanto. La diferencia con, digamos, lo que sería
la situación anterior en términos productivos de la Revolución Verde es que las semillas transgénicas tienen una modificación genética que hace que esas semillas sean dependientes de algún agrotóxico. En este caso, la semilla soja Roundup Ready era dependiente del glifosato. Ambos productos son productos de Monsanto, ¿no? Entonces, lo que decimos es que este paquete tecnológico que aparece en la década de los 90 lo que hace es concentrar el paquete de insumos. Para producir en el campo vos necesitas sí o sí la semilla, y esa semilla te vuelve dependiente de ese tóxico, que en este caso, en el caso de la soja, es el glifosato. La siembra directa además potencia el uso también de estos agrotóxicos, porque vos necesitas cada vez tirar más tóxicos para evitar el surgimiento de lo que mal se llaman malezas. Obviamente estos plaguicidas no solamente se utilizan para la producción de estos cultivos extensivos, sino que también se utilizan en las frutas y verduras que comemos todos los días. Y aún en este caso se utilizan también plaguicidas que son más tóxicos. Cuando hablo de plaguicidas me refiero a todo químico que se utiliza para controlar distintos tipos de plagas o conservar los alimentos, o inclusive también relacionado con un tipo de manejo, ¿no? Y que son perjudiciales para otras formas de vida necesarias para que la tierra siga funcionando, y son perjudiciales para la propia salud humana. Argentina no es productora histórica de soja. Argentina empieza a producir soja justamente con la Revolución Verde en la década de los 70, pero producía 4.000 hectáreas. En el 96, una vez aprobada la soja transgénica, pasó de producir 4.000 hectáreas a producir en un año 4 millones de hectáreas, y en 4 o 5 años la producción se creció exponencialmente y tendió a la lógica del monocultivo de la soja particularmente, con el uso de este tóxico glifosato. Nos estamos envenenando a sí mismos, porque imagínense que no es lo mismo arrancar con, por ejemplo, tanta cantidad de litros y tener que ir aumentando porque la naturaleza va requiriendo cada vez más insumos químicos para poder controlar lo que mal se llama maleza. Esas variedades se vuelven muy vulnerables a los enemigos naturales, que el modelo denomina plagas, o que serían las plantas que compiten, que son consideradas malezas, con lo cual se forma un círculo vicioso, porque eso termina en la utilización de mayor cantidad de agrotóxicos. Pasamos de los 120 millones de litros de agrotóxicos a comienzos del modelo, allá por 1996, a los más de 400 millones de litros que hoy se utilizan, según los datos aproximados, porque inclusive no son datos oficiales. Hay un fundamento que se utiliza, que es que Argentina, si deja de producir de esta manera, no tendría soberanía alimentaria, y en realidad, digamos, dejaría de producir alimentos para gran parte de la población. Y eso es una gran mentira, porque hoy Argentina no produce alimentos, sino produce commodities o gran cantidad de soja para vender a otros países. Y San Andrés de Giles no está exento de eso. Es una producción a gran escala que se utiliza para un fin económico de una parte de la población. El modelo actual como que desvaloriza a los pequeños productores. Es más, en los últimos años se han llevado medidas que han, digamos, perjudicado a los pequeños productores hortícolas, que son de alguna medida los que nos sirven la mesa todos los días. En otro contexto, tal vez, aquellos grandes productores que hacen, por ejemplo, estos cultivos extensivos como soja y maíz, presentan un afán de lucro y un producto que es exportable, que logra para el país por ahí algunas formas, digamos, de apropiación de divisas que le conviene también al país, pero que termina siendo un modelo para pocas manos. Un modelo, digamos, de poderosos, que muy poca parte de esa ganancia se sociabiliza.
A veces nos quedamos con que es un tema de producción y hay que entender que es un tema de salud, que afecta a la salud pública de la población. Entonces, no nos quedemos con la parte económica o con la parte productiva. Pensemos que quienes trabajan en el campo, quienes somos habitantes de pueblos rurales como San Andrés de Giles, estamos siendo afectados sin ser parte de la actividad comercial. Todos coinciden en que el modelo de producción vigente tiene sus consecuencias. El uso intensivo de agroquímicos genera abundancia para algunos pocos y contaminación para el resto. ¿Qué consecuencias tiene para la vida? Hay primero que tener en cuenta que hay una discusión central, que es la que siempre proponen los científicos que son pro agronegocio, que es el planteo de que el glifosato en particular tiene una vida en el aire, en el agua, y que termina disgregándose. Lo que muestra este estudio realizado por la Universidad de La Plata es que en primer lugar el glifosato no se degrada, o sea que justamente el glifosato tiene una persistencia, que esa persistencia no solo se da en agua, sino que también se da en tierra y que también se da en los alimentos, que también es un elemento central que hay que tener en cuenta. La implicancia es directa. En términos ambientales, porque esos tóxicos, o sea, nosotros sabemos que ya hay, no sabemos cuánto duran, entonces no sabemos cuánto pueden acumularse, pero en principio podemos suponer que pueden acumularse mucho, ¿no? Y en ese contexto de la acumulación tenemos que ver cuáles son las consecuencias ambientales a mediano y largo plazo. Las de corto plazo son mortandad de animales, podemos, digamos, concretamente el hecho de empezar a incidir con nuevas enfermedades y nuevas formas morfológicas en la vida animal y la vida vegetal. En las clases de geografía siempre nos explicaron que el ser humano es parte del medio ambiente como una pieza más de la naturaleza. ¿Por qué creemos que somos los dueños de ella? ¿Acaso no vemos que nos perjudicamos nosotros mismos? El glifosato es un herbicida. Al ser herbicida mata plantas. ¿Por qué? Porque inhibe una enzima que está solamente presente en las plantas y no está en los animales. O sea, no tendría por qué provocar efectos a los animales, a las células humanas, a las células animales. El tema es que no se usa solo glifosato. El tema es que ni siquiera el glifosato es glifosato. Como con glifosato, como con cualquier tóxico. Depende de los adyuvantes que tenga el glifosato, porque puede suceder que no es el glifosato el tóxico para los organismos, pero sí las sustancias que le agregan al glifosato comercial para hacerlo más tóxico para las plantas, que son su objetivo. Y esos adyuvantes pueden ser los que generen más o menos toxicidad en el resto de los organismos. Con los organismos con los que yo trabajé, que son parásitos de insectos, las larvas viven en ambientes acuáticos y al ser expuestas al glifosato sobrevivieron, pero perdieron la capacidad de infectar, que es decir lo mismo que una muerte ecológica. En todo ecosistema la contaminación lo que suele hacer es que desaparezcan algunos organismos, cierto tipo de organismos, y otros eventualmente que se hagan un poco más abundantes. Esto seguramente en el río también ocurre, de tal modo que uno puede, por ejemplo, ver disminución en las poblaciones de algunos peces, que serían de las especies más afectadas, pero también puede haber alteraciones en los tipos de algas, que son la base de la cadena trófica, y plantas acuáticas que puedan crecer en el río. Todo eso se puede haber alterado, unido a un aspecto muy importante que es la degradación de compuestos que ocurren en el río. Los ríos y arroyos tienen lo que llamamos capacidad de autodepuración, y esa capacidad de autodepuración se puede ver alterada, perjudicada, digamos, por el ingreso de contaminantes que sean o bien muy tóxicos para los organismos, o bien, aunque no sean tan tóxicos,
entren en una cantidad que el propio río no pueda procesar, más de la capacidad que tenga para procesar. Yendo al caso del glifosato, el glifosato es un producto que en algún momento se lo consideró como el menos tóxico. Todavía oficialmente tal vez es categoría 3, 4, que está incluido en las bandas verdes, como que es poco tóxico para el ser humano y el ambiente, aunque esta consideración ya debería ser cambiada. Tenemos los trabajos de la OMS de hace unos años atrás, en base a la IAR, que es el Instituto de Estudios del Cáncer, donde hace una revalorización en base a los trabajos científicos y lo considera como probablemente cancerígeno para el ser humano, con lo cual lo ubica en categoría 2, que es más tóxico que 3. Lamentablemente, a nivel del Ministerio de Salud, del área de epidemiología, no hay una recolección de datos, no hay estudios serios que hayan tomado para que avalen todo esto. Lo que no quita, que vuelvo a repetir, que yo crea que son sumamente dañinos. Pero si bien todos sabemos que son sumamente dañinos y provocan patologías muy comunes y tal vez no tan graves, a enfermedades muy graves como cáncer, fundamentalmente. En lo que tiene que ver con respecto a la localidad y lo que yo creo que tiene que ver con los agroquímicos, yo estoy viendo muchos casos de alteraciones de la hormona tiroidea que no veía antes, y no tengo 50 años de médico, tengo casi 20 años de médico, pero estoy viendo muchos hombres con hipotiroidismo, que antes no era lo más frecuente. La glándula tiroides es una glándula muy sensible, y yo creo que tiene que ver esa alta incidencia en esta zona, seguramente no solamente con los agroquímicos, sino también con el uso de aerosoles y con todo lo que puede tener alta incidencia en eso. Si vos me preguntás, ¿oficialmente hubo alguna intoxicación por agroquímicos en Giles? Yo digo no. Ahora, pregúntamelo distinto. ¿Vos creés que hay alguien que se haya intoxicado? Seguramente. Pero no hay registros, porque cuando en cualquier guardia se hace el registro de guardia, muchas veces el médico que está en la guardia anota el síntoma y no el diagnóstico. Digamos, fiebre, faringitis, asma, pero no pone, o tal vez no puede ni siquiera llegar a discernir que esa asma fue provocada porque estuvo expuesto a glifosato, porque no tiene al alcance eso. Pero ante la sospecha, estaría bueno que se pueda llevar un protocolo de guardia. Para eso harían falta determinaciones de laboratorio, para poder medir si hay algún tipo de exposición, cosas que hoy parecen estar un poco más todavía inaccesibles, pero que creo que en un futuro van a cambiar, como fue pasando con muchos temas en la medicina. Ha habido en un par de ciudades donde a nivel local, a través de ordenanzas, se ha logrado prohibir el uso del glifosato, que es la sustancia química ícono del modelo, ¿no? Y que, bueno, representa simbólicamente digamos, un avance para poner un freno a este modelo que contamina, que enferma y mata. Pero es el punto de inicio, no es la solución. ¿Sí? Prohibiendo el glifosato no tenemos la solución de este grave problema. Bueno, creo que la ordenanza que se consiguió en San Andrés de Giles, que fue producto de, hay que señalarlo, de audiencias, de una audiencia pública y de un proceso de participación que no es muy común en ninguna discusión en San Andrés de Giles, lo que muestra que el tema era un tema importante y que diversos sectores de la sociedad sintieron compromiso y sintieron la necesidad de hacerse escuchar. La verdad que se marcó un precedente enorme con la audiencia pública. Fue aprobada por unanimidad la ordenanza y eso habla muy bien de la participación ciudadana de los ciudadanos de San Andrés de Giles con respecto a esta ordenanza, que por suerte se discutió, si no mal recuerdo, un año y se escucharon todas las voces. Creo que es la mejor ordenanza que se pudo conseguir en un momento determinado. Si vos me preguntás a mí, a título personal o de lo que piensa nuestro bloque, nos hubiera gustado que fuera mucho más allá en algunas cuestiones, como puede ser las restricciones que se pusieron respecto a los cursos de agua, las restricciones que se pusieron
con respecto a los poblados urbanos o a los semiurbanos o semirurales, que la restricción con respecto a la fumigación aérea sea total, porque hay municipios que ya han dicho que en ningún ámbito de su territorio se puede fumigar en forma aérea. La verdad es que creemos que se ajusta a lo que hoy necesitamos tener en nuestra ciudad, que es una legislación que contemple las buenas prácticas agrícolas, o sea, que realmente lleve al productor agropecuario a poder desarrollar su actividad conforme a sus necesidades, pero que también la celebre de manera tal que no perjudique con ellas la salud y la vida de quienes vivimos en nuestra localidad. Como concejales sancionamos esta ordenanza y ahora está el Departamento Ejecutivo en cabeza del controlar, porque el Departamento Ejecutivo es quien tiene el poder de policía para velar por el cumplimiento de nuestras ordenanzas. Tenemos una ordenanza desde mi punto de vista, con muchos vacíos legales y de todas formas afrontamos la problemática ambiental, controlamos, supervisamos, fiscalizamos todas las pulverizaciones que se fueron realizando. Después, cuando se debatió esta nueva ordenanza que la ingeniera es quien ahora fiscaliza, creo que hubo un cambio realmente muy positivo en cuanto al cuidado de los cursos de aguas. De hecho, en la ordenanza anterior no se mencionaba distancias a cursos de aguas y en esta sí. La legislación actual, que es del año pasado, la ordenanza del año pasado, desde el punto de vista legal se trabajó bastante, ¿no? Se trabajó mucho desde el Consejo Deliberante y bueno, se logró llegar a una legislación que desde mi mirada tiene un error de base que fue reconocido por los propios concejales al momento de aprobarse, que es que se terminó aprobando sin haberse realizado el estudio de impacto ambiental y tampoco el relevamiento sanitario, ¿no? ¿Qué sería esto? La ordenanza se aprobó sin saber y sin tener un conocimiento específico de cuál es la realidad actual de nuestra localidad. Para que se entienda un poquito mejor antes de aprobarse la ordenanza de agroquímicos, el cuerpo deliberativo, en este caso el Consejo, también dictaminó una ordenanza, que es la 2020, que al día de hoy está sin cumplirse, que sería un relevamiento de impacto ambiental para saber cuál es la situación actual de San Andrés de Giles con respecto al químico o al agroquímico que está en el ambiente, ¿no? Pedimos presupuesto y asesoramiento tanto a la Universidad de General Sarmiento como a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que hay una asignatura que es impacto ambiental, estudio de impacto ambiental. Lo que ellos nos recomendaron es que para esta actividad en particular no es recomendable hacer un estudio de impacto ambiental porque eso se realiza cuando vos vas a ingresar a una actividad que no existía precedentemente. En este caso, con la actividad agrícola es algo que viene históricamente. Entonces, lo que ellos nos recomendaron hacer es un estudio de la situación actual, de los niveles actuales en los que estamos, tanto de tierra, de aire y de agua, y después de ahí hacer una repetitividad en el tiempo, que eso puede hacer de acuerdo también a lo que vos estás buscando, de acuerdo a las características y al comportamiento de esa sustancia o principio activo que vos estés buscando. La Ley General del Ambiente establece que si una actividad tiene capacidad para producir un efecto negativo, significativo en la calidad de vida, en la calidad del ambiente, tiene que estar sometida, previo a su ejecución, a una evaluación de impacto ambiental, que es un procedimiento administrativo donde aquel que quiere ejercer esa actividad que puede afectar significativamente la vida del ambiente tiene que acreditar y probar en ese expediente de que no va a producir ningún daño o generar una situación de riesgo para, que se den enfermedades o que se afecten componentes biológicos o los recursos esenciales tanto para la vida humana como para la naturaleza. Y a partir de esa información que se recibe de esa evaluación de impacto ambiental, legislar en consecuencia, es decir, establecer
mayor o menor protección o establecer parámetros justamente para resguardar el ambiente y la salud de la gente. Necesitamos datos oficiales, necesitamos datos no solamente municipales, necesitamos datos oficiales. Porque con lo único que podemos repudiar, combatir o estar en desacuerdo con la autorización es con datos oficiales, porque si no siempre estamos en lo mismo. Cuando queremos ir a prohibir algo nos dicen, pero no hay nada oficial. Y cuando vamos a los ministerios, como me pasó a mí, el Ministerio de Epidemiología, a hablar con el ministro de Epidemiología de la Nación, y que el ministro me diga que en realidad ellos no tienen ningún dato oficial, yo me vine muy deprimido, digamos, de esa reunión, porque si el ministro de la Nación no tiene un dato oficial, estamos luchando contra molinos de viento. Bueno, entonces, está bien, que no lo tengan ellos, empecemos a traernos nosotros, de donde sea, de los más chicos, iremos al revés, en vez de los más grandes a los más chicos, iremos de los más chicos a los más grandes. Necesitamos datos oficiales, porque una vez que tengamos datos, vamos a saber, siempre cuando, en la práctica diaria, cuando veo a alguien enfermo, con algún tipo de patología, digo que siempre tenemos que primero poner el nombre y apellido, saber qué estamos para poder tratarlo. En esto es lo mismo, necesitamos tener el nombre y apellido, necesitamos encontrar qué tipo de contaminación, si es que hay o no hay, para poder a partir de ahí también modificar algunas cosas. No existe estadística sanitaria actualizada, por lo menos no existe porque no está al alcance, fácilmente al alcance. Por ahí exista y se desconozca cómo acceder a ella. Pero sanitariamente, digamos, en cuestión de salud, tampoco sabemos cuál es la realidad gilense hoy. En verdad tenemos que apuntar a un cambio sustancial del modelo productivo basado en lo que son los parámetros que nos pone el agronegocio, que es la utilización de agrotóxicos, de semillas modificadas genéticamente, el modelo de la siembra directa y la utilización también, que hay que tener en cuenta, de millones de litros de fertilizantes inorgánicos que terminan afectando el suelo y principalmente el agua. Es un modelo que se está agotando en sí mismo, que necesita cada vez más producción de este tipo, ¿no? Cada vez más del veneno o cada vez más de la aplicación de fitosanitarios, de bactericidas, de fungicidas, para poder desarrollarse. Va a llegar un momento que va a tener que ser cambiado. De hecho, estamos en esa etapa. Estamos en una etapa donde los organismos internacionales están reconociendo que el sistema se está agotando. Todavía existen esperanzados que aseguran que un cambio es posible, que se puede producir en conexión con el medio ambiente. Si es el modelo de producción que genera contaminación, ¿cuál es la alternativa? Bueno, yo creo que, digamos, el panorama es oscuro, pero también tiene grises, ¿no? Porque de hecho hoy se está construyendo una forma alternativa de producir, que en realidad es interesante porque no es alternativa, es la recuperación de las históricas prácticas que se tuvieron en la producción agraria antes de que nos metieran este paquete por la cabeza, ¿no? Es la recuperación de los saberes campesinos, es la recuperación de las lógicas de producción de la tierra amigables, ¿no? La agroecología. El concepto que aglutina, me parece, esta práctica alternativa es la agroecología. Y por eso digo, es una nueva alternativa, pero no es tan nueva, porque implica sistematizar todas esas formas de conocimiento antiguas que las heredamos y que están en la genética de los campesinos y campesinas, digamos, pero que se les han obligado a ser olvidadas. Entonces ahí hay todo un trabajo de recuperar ese conocimiento, de sistematizarlo, de difundirlo y
Y de hecho eso garantiza, digamos, pone en jaque todo lo otro, ¿no? Lo pone en jaque primero porque nos empieza a permitir tomar conciencia de la producción de alimentos sana, o sea, lo que decía antes, mientras hoy consumimos productos con tóxicos, la agroecología nos pone en la nariz el hecho de que podemos consumir alimentos sanos, que la producción puede ser amigable con el ambiente, que es una forma de producción que no implica explotación hacia el hombre. Entonces se está poniendo en jaque todas las lógicas de producción capitalistas en el agro, ¿no? Establece el no uso de agroquímicos, ni fertilizantes, ni plaguicidas, donde se estimula, digamos, la biodiversidad, donde, digamos, se basa en unos conceptos relacionados con tal vez la fertilidad del suelo para dotar a esas plantas de mayor resistencia ante las plagas. Y de hecho, digamos, si bien no son mayoritariamente estos ejemplos, tenemos casos concretos de gente que gasta menos, produce más, tiene buena producción, variada, más sana, más nutritiva, y a ellos también les va mejor. Hay una cantidad de partidos en la provincia de Buenos Aires que están formando un conglomerado de partidos agroecológicos, algunos incluye campos que tienen por ahí más de 1.000 hectáreas. La poca legislación que hay en Argentina y que le pone el freno al agronegocio se generó gracias a la organización política de los ciudadanos. Lo que se conoce, lo que las universidades están investigando sobre los impactos que hay sobre el cuerpo, sobre el agua, bueno, sobre la salud, ¿no? Sobre la salud, sobre el agua, sobre el ambiente, sobre el tema agrotóxicos, se está investigando gracias a la ciudadanía. Porque pensemos que las universidades hasta hace 10 años no daban cuenta del impacto en la salud del glifosato y tuvieron que salir las madres del barrio Ituzaingó anexo en Córdoba a hacer mapeos epidemiológicos y mostrarle los mapeos a la Universidad de Córdoba para que la Universidad de Córdoba empezara a investigar los efectos del glifosato en sangre. Fue la ciudadanía, fue la gente organizada la que puso el tema y la que pone el tema en la agenda académica, en la agenda política. Sin esa participación política, hoy nos estarían fumigando en la cabeza. Es claramente determinante cuál es la orientación de la normativa que hay respecto al uso de agroquímicos en toda la provincia y en cada municipio en particular. Que en eso se ha avanzado mucho en los últimos tiempos, y luego en fortalecer a los organismos del Estado que tienen que hacer el control del expendio, de la aplicación, del uso y, por supuesto, el monitoreo de lo que hay en el río, digamos, ¿no? Entre la provincia, que es de algún modo la autoridad de aplicación para los cursos de agua, y que tiene laboratorios, y las instituciones que estamos en las cuencas o cercanas a las cuencas, que podamos tener equipamiento, se puede tratar de hacer monitoreos para, en puntos críticos, en sectores críticos, para ver si algún contaminante determinado, por ejemplo, el glifosato que ustedes están apuntando en particular, está llegando al río o no, y por qué vías. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es que en general las fuentes de contaminación se clasifican en puntuales y difusas. El caso de los agroquímicos fundamentalmente son fuentes de contaminación difusas, es decir, no hay un punto de vertido particular, sino que son contaminantes que llegan a través de toda la extensión de las márgenes del río a donde en los campos linderos se esté utilizando. Por eso hay que tratar de hacer un muestreo y un monitoreo que esté adaptado para poder detectar ese tipo de contaminaciones, y por eso digo que lo más importante sería no usarlo o usarlo lo menos posible y reemplazar ese tipo de producciones que utiliza tanto agroquímico por otro tipo de producciones
como las producciones agroecológicas, en donde este tipo de contaminantes no se utilizan en absoluto y hay toda otra tecnología de procesos para llegar a un buen producto. El agua es esencial para cualquier organismo porque la mayor parte de los organismos, de cada ser vivo, está conformado por agua. El agua es el hábitat para la mayoría de los organismos de este planeta. Es básico para cumplir las funciones metabólicas, fisiológicas, bioquímicas. Sin el agua no podría haber vida. Somos en nuestra mayoría agua, y también el planeta lo es. Si lográramos devolver el agua a la naturaleza sin contaminarla, el recurso que necesitamos para vivir se incrementaría al infinito. Protegerla es defender la vida.